Para continuar con nuestra serie, nos gustaría compartirle hoy cuáles son algunos de los requisitos bíblicos para poder proceder correctamente con el bautismo. En otras palabras, ¿qué debo yo cumplir antes de ser bautizado? Le invito a mantenerse conectado. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, el versículo 15 dice así: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El primer aspecto a considerar en la preparación para el bautismo es la instrucción, porque el texto dice que hay que predicarle el Evangelio a toda criatura. Hay que enseñarle la palabra de Dios a toda criatura. Y alguien que va a ser bautizado y quiere hacerlo correctamente, necesita ser instruido y enseñado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el texto 16 sigue diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La persona debe ser instruida y enseñada en la palabra de Dios, en el Evangelio, para darle la oportunidad y las herramientas en cuanto a conocimiento para decidir si va a creer o si no va a creer. Por eso, antes de que el texto 16 habla de bautismo, primero habla de creer, porque es necesario ser instruido, enseñado, doctrinado para saber qué creer y en quién creer. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Hay que creer con todo el corazón en la salvación que nos ofrece Cristo por gracia. Pero además de creer en la persona de Cristo, también hay que creer en sus enseñanzas, hay que creer en sus doctrinas, hay que creer su evangelio, porque si no lo creemos, aunque seamos bautizados, igual no habrá salvación, porque no podemos separar a Cristo de su palabra. La Biblia dice en Juan 14:6, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Pero la Biblia también dice en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, Cristo es la verdad y su palabra también es la verdad. Así es que la persona debe creer en Cristo porque Él es la verdad, pero también debe creer en su palabra porque su palabra también es verdad. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy dando a entender? Es crucial analizar este contexto donde debe haber instrucción y también debe haber fe de parte del que fue instruido. Además de eso, Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese. Otro requisito para el bautismo debe ser arrepentimiento. Debe haber un cambio de pensamiento. Cuando la persona fue instruida en la palabra, su forma de pensar debe de cambiar. Debe mirar la pecaminosidad de una forma clara y contundente. Debe entender que sus pecados fueron los culpables de la muerte de Cristo en la cruz y debe sentir dolor por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Creer, arrepentimiento. Pero además de eso, el texto dice que debe ser un asunto individual, porque Hechos 2:38 dice: así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Muy importante ese detalle. Cada uno debe tomar su decisión voluntariamente, individual. La salvación es individual. Hay que instruirlo, debe de creer, debe de arrepentirse y debe tomar su decisión voluntariamente e individualmente. Pero además de esos requisitos mencionados, hay uno más que quiero compartir,
y está en Hechos, el capítulo 8 y el versículo 36, hablando de la experiencia de Felipe con el eunuco. Dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es importante que haya suficiente agua para que la persona sea sepultada corporalmente en el agua, porque el bautismo bíblico necesita ser por inmersión. Por lo tanto, debe haber instrucción, debe haber fe, arrepentimiento, una decisión individual, y debe haber suficiente agua para ser sumergido para la gloria de Dios.